Bien, buenos días. El día de hoy les vamos a presentar, junto con Erika, mi compañera de equipo, nuestro análisis de las áreas de aprendizaje para el tema conversión de unidades de longitud. Les recuerdo entonces que somos el grupo uno y estamos bajo la tutoría de Cindy López. El día de hoy nuestro contenido es la contribución de las tareas a los objetivos de aprendizaje, la contribución de las tareas a las expectativas de aprendizaje de nivel superior y a las expectativas afectivas. Y por último, una revisión de la información previa que ya hemos presentado antes. Bueno, en primer lugar, voy a hablar de las tareas asociadas al primer objetivo, entonces la contribución de la tarea 1.1 al primer objetivo. Recordamos el objetivo que es usar la conversión de unidades de longitud dentro de un mismo sistema de medidas y entre distintos sistemas de medidas para resolver problemas. Entonces, resalté aquí esta parte dentro de un mismo sistema de medidas porque esta tarea 1.1 se enfoca en este tipo de conversión. ¿Listo? Entonces, este grafo que vemos acá en realidad es una parte del grafo completo del primer objetivo y acá pues se ven las secuencias de capacidades que se activan en la resolución de esta tarea 1.1, ¿correcto? Entonces, estas tres secuencias, S11, S4 y S5, son, digamos, los caminos de resolución de la tarea que pues se enfoca, repito, en la conversión de unidades de longitud dentro de un mismo sistema de medidas. Bien. Por otra parte, entonces tenemos la tarea 1.2 que también está asociada al primer objetivo, pero entonces acá ya, por eso resalto que es entre distintos sistemas de medidas, en eso se enfoca esta segunda tarea del primer objetivo. Podemos evidenciar que pues esta es como la segunda mitad del grafo completo del primer objetivo. Empieza con las mismas secuencias de capacidades S1, S2, S3, que es lo que veíamos anteriormente, que son estas tres. Acá están los caminos, digamos, específicos para la resolución de esta tarea que tiene que ver, repito, este tipo de conversión. S8 y S9 pues tienen que ver con particularidades que se necesitan en los ejercicios contextualizados de este tipo de conversiones, que son, pues, primero que necesita del redondeo y segundo que pues son problemas que necesitan operaciones adicionales para resolverlos y terminan, como en la primera tarea, en S10, que es la presentación de la respuesta final. Bien. Con respecto al objetivo número 2, entonces lo recuerdo que es evaluar la idoneidad de una unidad de medida de longitud para resolver problemas en un contexto dado. Tenemos entonces con respecto a la tarea 2.1 que se activa, digamos, esta primera mitad del grafo del objetivo 2 que empieza con S22 y S3, que es la secuencia de decisión, recordemos, y se activan pues estos dos caminos que vemos acá, que son S14, S15, y después pues el grafo continúa así. Hacia el final, que es ese 18, que es la presentación de la respuesta final de nuevo. Y para la segunda tarea, perdón, acá en el título me quedó mal, debería ser tarea 2.2, me disculpo. Para el segundo objetivo también, asociar al segundo objetivo también, entonces empieza de nuevo con ese 22, ese 3, se activan los caminos específicos de la tarea y acá pues termina también en ese 18, ¿correcto? Entonces vemos en los dos objetivos como la conjunción de los grafos de cada una de las dos tareas de cada objetivo, pues nos completa el grafo del objetivo al que están asociadas. ¿Listo? Bien, con respecto a la contribución de las expectativas de aprendizaje a nivel superior, digamos que el análisis que nosotras hicimos fue en términos generales de las cuatro tareas de aprendizaje que planteamos y vemos que hay un balance en cuanto a la activación de procesos matemáticos. Me refiero a que al hacer el conteo de las contribuciones de cada una de las secuencias de cada una de las tareas, numéricamente los tres procesos matemáticos estaban más bien balanceados. ¿Listo? Sin embargo, pues cada proceso matemático, formular, emplear e interpretar, está, digamos que se prioriza más en ciertas capacidades matemáticas fundamentales que en otras. Entonces, por ejemplo, el proceso matemático de formular, vimos que predominaba numéricamente en las capacidades matemáticas fundamentales de matematización y utilización de operaciones y un lenguaje simbólico, formal y técnico. ¿Sí? El proceso matemático de emplear, de nuevo, entonces se priorizaba en la representación, digamos que por el hecho de que cada uno de los caminos de resolución de las tareas implica un sistema de representación distinto, pues esto se ve reflejado aquí. En diseño de estrategias para resolver problemas y de nuevo en utilización de operaciones, un lenguaje simbólico, formal y técnico. Digamos que numéricamente acá
formular, emplear estaban empatados. Y la parte de interpretación se prioriza en la comunicación y en el razonamiento y la argumentación. ¿Listo? Entonces, pues ese, digamos que fue como el panorama que nosotras vimos al hacer el análisis de las contribuciones. Vimos un énfasis en las capacidades matemáticas fundamentales de representación, diseño de estrategias para resolver problemas y utilización de operaciones en un lenguaje simbólico, formal y técnico. Al hacer, digamos, el barrido por las secuencias de capacidades y cómo estas se relacionaban con las capacidades matemáticas fundamentales, vimos que estas tres son como las que más se trabajan, las que se priorizan en la resolución de las cuatro tareas. Esto, de nuevo, repito, es en términos generales. ¿Listo? Hay una capacidad matemática fundamental que no se activa en ninguna de las secuencias de capacidades, en ninguna de las tareas de aprendizaje, que es la utilización de herramientas matemáticas, porque esto en nuestro caso, en nuestro tema, se plantea como un conocimiento previo. Entonces, el conocimiento previo, por ejemplo, es saber utilizar herramientas de medición como la regla, el metro, tal. Entonces, eso, digamos que es un conocimiento previo. En la resolución de nuestras tareas de aprendizaje, por ejemplo, está el uso de la calculadora, pero la calculadora, el uso de la calculadora, perdón, no hace parte como central del desarrollo de las capacidades matemáticas fundamentales, sino que pues es algo, es como un instrumento secundario, entonces pues no lo consideramos allí. Y como, de nuevo, como el uso de otras herramientas matemáticas se considera como un conocimiento previo, pues esto no es algo que se active directamente en nuestras secuencias de capacidades. ¿No? Ahora, con respecto a las expectativas afectivas, nosotras tenemos tres, habíamos planteado tres desde el principio. Entonces, la primera, que es valorar positivamente la conversión de unidades de longitud y entender su utilidad y relevancia en distintos contextos. Eso, digamos que vemos que se contribuye desde las dos tareas del primer objetivo y sobre todo desde la segunda tarea del segundo objetivo, que es donde los estudiantes crean su propio sistema de medidas, ¿correcto? Y acá pues ven la utilidad de la conversión de unidades de medidas como tal en, pues, en distintos contextos que son más o menos cercanos a ellos. ¿Listo? Nuestra segunda expectativa afectiva es desarrollar una predisposición a resolver problemas complejos relacionados con la conversión de unidades de longitud y plantear soluciones por medio de la proporcionalidad, que digamos que es un concepto matemático pues muy importante. ¿No? Eso lo vemos sobre todo en la segunda tarea del primer objetivo y en la primera tarea del segundo objetivo. Quiero aquí hacer la aclaración que no es que, digamos, estas dos tareas que no marcamos acá no contribuyan al desarrollo de esta expectativa afectiva, pero vemos que estas dos son las que más lo hacen porque son pues problemas bastante complejos en los que vimos que los estudiantes pues de pronto se pueden enfrentar al peligro de incurrir en errores pues un poquito más complejos, que cuando nos planteamos las ayudas, pues tuvimos que pensarlo con mucho cuidado porque pues vimos que eso podía pasar. Y la tercera es establecer el hábito de revisar cuidadosamente los cálculos y resultados obtenidos en la conversión de unidades de longitud. ¿Por qué? Porque muchas veces en este tipo de problemas, digamos que la experiencia nos ha mostrado que los estudiantes no se aseguran de que sea coherente con el requerimiento, con el contexto, no expresan el resultado con la unidad de medida y esto pues sí se desarrolla en las cuatro tareas de aprendizaje. Y por último, ya muy rápidamente, con respecto a la información previa, corregimos la medida en la tarea 1.1, depuramos algunos errores del listado de análisis y incluimos una secuencia de interacción, que es la S24, que entra en juego en los momentos finales de la resolución de tareas. Esto con base, pues digamos, a los comentarios que recibimos en la actividad pasada. Esto es presentar la solución a una tarea al resto de los compañeros y escuchar y validar las soluciones de otros compañeros. ¿Listo? Esto es todo por el día de hoy. Muchas gracias.